Este vistazo número 26 nos reúne los santos del 25 al 31 de julio. Veremos qué variadas son sus historias. Cuéntame si ya conocías alguna. El 25 celebramos a uno de los apóstoles de Jesús, Santiago, el mayor, gracias al que conocimos la religión aquí en Latinoamérica porque fue quien enseñó en España. Era hermano de San Juan Evangelista. Se le llamó el mayor para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el menor, que era más joven que él. Sus padres eran Zebedeo y Salomé. Vivían en la ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca. Luego de haber llegado el Espíritu Santo, se fue a evangelizar a la península ibérica y tuvo varios contratiempos y promesas que luego les contaré con detalle el día de la Virgen del Pilar, 12 de octubre. Santiago volvió a Jerusalén, en donde fue designado obispo, pero cayó tras una persecución y su muerte fue por decapitación. Su cuerpo fue cortado en pedazos que fueron echados fuera de las murallas de la ciudad para que los perros salvajes y las alimañas lo devoraran, pero al llegar la noche sus amigos y discípulos Atanasio y Teodoro recogieron las partes de su cuerpo para llevarlo hasta el actual territorio de Galicia, donde en un carro tirado por bueyes fue trasladado hasta donde no pudo avanzar más, seguramente como un símbolo divino de donde quería quedar. En ese lugar se le construyó un sepulcro, más tarde conocido como el Arca Marmárica. Sus fieles discípulos se quedaron en el lugar y allí vivieron el resto de su vida hasta su fallecimiento, así que allí también fueron enterrados. Este lugar fue olvidado y cubierto por la tierra hasta el año 825, siglos más tarde después de varias invasiones que hubo en España. Así que los encontraron el eremita Pelayo y el obispo Teodomiro. El hallazgo fue comunicado al rey Alfonso II el Casto y ordenó levantar una ermita en ese lugar. Con el paso de los siglos, Compostela fue uno de los 3 lugares de peregrinación de los cristianos, junto con Roma y Jerusalén, más importantes. Quedó como patrono de Galicia y de España en general por mantener esa lucha constante de evangelización, y pues esa fue la lucha de España por mantenerse cristiana a pesar de todas las invasiones. Por eso la representación que tenemos es con él así como si fuera un caballero montado en caballo. Y lo más precioso es que la cruz de Santiago Apóstol, que pueden ver aquí, es la que utilizan los caballeros de la Virgen. Pidámosle a Él que también podamos ser súper unidos a Jesús, así como Él que pudo presenciar los momentos más importantes, la transfiguración del Señor, el momento en el huerto de los olivos. También tuvo sus momentos en los que le hizo guerra el ego porque quería ser el más importante y por eso la mamá le pidió a Jesús que sentara a sus 2 hijos a su derecha y a su izquierda, y Jesús dijo que beberían de su cáliz, así lo hizo él, como se pueden dar cuenta, fue el primero de los apóstoles en morir mártir. Además, tuvo la dicha también, junto a Pedro y Juan, de estar en la vez que volvió a la vida a la hija de Jairo. ¿Recuerdan? Cuando le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Que le dijo a todos que no estaba muerta sino dormida para que dejaran de estar tan negativos, que permitieran que la fe circundara. Es muy bonito pues todos los eventos maravillosos en los que él pudo participar. Ojalá nosotros también podamos tener esa relación súper cercana a Jesús como si fuéramos primos, como él, de Jesús. La Catedral Santiago Apóstol en Bogotá, Colombia, se encuentra en la carrera 99, número 17A62. La otra dirección, además de esta que aparece en Google Maps, no es la correcta, es así que... Y queda en la localidad de Fontibón. Miren qué preciosura de espadaña en la torre. Y su interior es espectacular. Pasando por esta puerta de madera encontramos un retablo maravilloso en hojilla de oro.
justo detrás del altar. Lo han conservado por 415 años, es increíble. Pero primero, antes de que lo vean, saludamos al Santísimo expuesto a mano derecha en este precioso oratorio. Observen todas las representaciones de santos y los detalles que tuvimos la oportunidad de ver cerca del altar. A mano izquierda está la Virgen durmiente, que representa los momentos antes de la Asunción, de quien pronto hablaremos, ya está muy cerca esa fiesta. Una representación así, de la Virgen dormida, es muy difícil de encontrar. Es la segunda por ahí de estas tierras. Y luego tenemos la reliquia en segundo grado del apóstol Santiago, es decir, que se ha tocado ese pedacito de tela con algo que le pertenece al santo. Es la única en Latinoamérica y está allá expuesta por esta época. Por último, miren los detalles del lateral, también en hojilla de oro. Todo súper precioso y además con reliquias de Santa Laura Montoya y San Juan Pablo II, apenas para pedirles a tan grandes intercesores. Al salir de la iglesia y tomar a mano izquierda, encontramos un jardín donde hay un monumento con el cambio de los indígenas al catolicismo de 1625 y una casa donde vivió Pedro Claver. Todo esto ubicado junto a la iglesia. El 26 conmemoramos a los papás de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, que le debieron dar todas las bases para ser perseverante en la oración y para amar a Dios como solo ella lo sabe amar, como solo ella nos puede enseñar a amarlo de una manera única e inigualable. La parroquia Santos Joaquín y Ana está en las montañas sur de Bogotá, en la calle 80 a sur, número 18B. También tenemos una parroquia Santa Ana en la carrera 16, número 33A1, con este espectacular interior que tiene preciosas imágenes en piedra. No se lo pierdan, tienen unas decoraciones y vitrales maravillosos, al igual que su diseño con arcos, cúpula en vitral. Y miren el altar con Santa Ana y la Virgen María chiquitica. Es muy lindo todo. Esta otra parroquia de Santa Ana no la conozco por dentro. Cuéntenme si ustedes sí. Queda en la calle 11 Sur con cuarta A. De hecho, para distinguirla de la otra, se llama Santa Ana del Sur. Y finalmente, les comparto la parroquia de San Joaquín en la carrera 69K, número 7591, cuya foto tomo de Google, al igual que su precioso interior. El 27 tenemos a San Pantaleón, que significa en griego el que se compadece de todos, nacido en Nicomedia, actual Turquía. Fue decapitado por profesar su fe católica en la persecución del emperador romano Diocleciano, el 27 de julio del 305. Lo que se sabe de San Pantaleón procede de un antiguo manuscrito del siglo VI que está en el Museo Británico. Fue médico del emperador Galerio Maximiano en Nicomedia. Conoció la fe, pero se dejó llevar por el mundo pagano en que vivía y sucumbió ante tentaciones que debilitaron su voluntad y acabaron sus virtudes, cayendo en la apostasía. Un buen cristiano llamado Hermolaos le abrió los ojos, exhortándolo a que conociera la curación proveniente de lo más alto. Gracias a esto, Pantaleón regaló todo lo que tenía a los pobres, pero algunos médicos, por envidia, lo delataron y las autoridades fueron a arrestarlo, junto con su amigo Hermolaos y otros 2 cristianos. El emperador quería salvarlo en secreto, pero Pantaleón se negó a apostatar, es decir, a rechazar su fe, e inmediatamente curó milagrosamente a un paralítico para demostrar la verdad de la fe. Trataron de matarlo de 6 maneras diferentes, con fuego, plomo fundido, ahogándolo, tirándolo a las fieras, torturándolo en una rueda y atravesándolo con una espada. Pero el Señor lo defendió y Pantaleón salió ileso. Luego permitió libremente que lo decapitaran y de sus venas salió leche en vez de sangre. Y el árbol de olivo donde ocurrió el hecho floreció al instante.
Podría ser que estos relatos son una forma simbólica de exaltar la virtud de los mártires, pero en todo caso, lo importante es que Pantaleón derramó su sangre por Cristo apenas a sus 29 años. Se conservan algunas reliquias de su sangre en Madrid, España, Constantinopla, Turquía y Ravello, Italia. Y lo más increíble es que permanece sólida durante todo el año, pero se licuefacciona sin intervención humana, es decir, se vuelve líquida en el aniversario de su martirio y en algunas ocasiones. Por ejemplo, ha tardado en solidificarse cuando señala que va a haber alguna crisis, como las 2 guerras mundiales. Muchas veces se ha intentado explicar este fenómeno mediante mecanismos netamente naturales, como la temperatura o las fases de la luna. Sin embargo, ninguna de las explicaciones ha resultado satisfactoria para la ciencia. El 28 tenemos a San Alfonso de la Inmaculada Concepción. Es patrona contra las enfermedades. Nació prematura en India el 19 de agosto de 1910 debido a que una serpiente se le enrolló en la cintura a su mamá mientras dormía. Fue la última de 5 hijos, pues su madre falleció pasados 3 meses de su nacimiento. Así que se fue a vivir con sus abuelos, que le enseñaron a ser piadosa y caritativa. En 1920 se trasladó a casa de su tía, a la que la mamá le había encomendado antes de morir como madre adoptiva. La tía era una mujer severa y exigente, con tratos despóticos y violentos. Todo esto lo aceptó ella con humildad y paciencia por amor a Cristo, resistiendo tenazmente los reiterados intentos de noviazgo a los que buscaba obligarla a la tía. Fue el padre Giacomo Murikin, su confesor, quien la orientó hacia la espiritualidad franciscana y para hacerla conocer la congregación de las franciscanas clarisas. Inició su postulado en 1928, tomando el nombre de Alfonso de la Inmaculada Concepción en honor a San Alfonso María de Ligorio, de quien pronto vamos a hablar ahorita, el 1 de agosto. El periodo de 1930 a 35 estuvo marcado por graves enfermedades y sufrimientos morales, así que solo pudo enseñar a niños de la escuela el 32 y 33. Después estuvo tan débil que solamente podía tener la tarea de auxiliar enseñante y de catequista. Estuvo encargada también como secretaria, sobre todo para escribir cartas oficiales por su hermosa letra. Casi una semana después de comenzado el noviciado, se presentaron hemorragias de nariz y ojos, un profundo agotamiento orgánico y llagas purulentas en las piernas. Pero durante una novena al siervo de Dios Padre Curiacose, Elia Chavarrá, carmelitano hoy beato, fue milagrosa e instantáneamente curada. El 12 de agosto de 1936, fiesta de Santa Clara, fue cuando hizo su profesión perpetua. Tenía una inexpresable alegría espiritual y recibió la misión de sobrellevar muchas enfermedades, una fiebre tifoidea, pulmonía doble, un shock nervioso por el susto de ver un ladrón la noche del 18 de octubre de 1940. El estado de postración física se prolongó cerca de un año, durante el cual no estuvo en grado de leer ni de escribir. Y en 1945 ya fue un ataque más violento de su enfermedad porque le descubrieron un tumor que se había difundido en todo su organismo. Así que su último año de vida fue una completa agonía, con una gastroenteritis complicada en el hígado, que tenía convulsiones con vómitos durante todo el día. Pero ella vivió todo esto como una víctima por amor al Señor. Contenta hasta el último momento y con la sonrisa de la inocencia que siempre la caracterizó, Sor Alfonsa terminó serenamente y con alegría su camino terrenal el 28 de julio de 1946. Fue canonizada en 1986 por el Papa Juan Pablo II y canonizada en 2008 por el Papa Benedicto XVI. El 29 recordamos a Santa Marta, virgen seguidora de Cristo, súper amiga por ser hermana de Lázaro. Era quienes Jesús más quería visitar y podemos recordar la parábola podemos recordar el Evangelio cuando estaba preparando alimentos, todas las cosas para poder recibirlos en su casa esa noche. Y María se quedó escuchándolo. Entonces hubo un punto en el que Marta ya
no aguantó y le dijo: Señor, pero dile a María que también me ayude un poco. Jesús, como siempre, aprovechando esos momentos, le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Solo una es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. No porque la regañara, sino para que ella recordara que todo lo que ella hace de sus labores diarias, de cada cosa, tenía que enfocarla hacia el Señor. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Y obviamente dedicarle también un rato a escucharlo. Entonces, pues Marta, muy humilde, se sentó y escuchó las instrucciones del Señor. Al igual que ella tuvo una increíble fe cuando llegó el Señor después de que Lázaro ya había muerto, porque él le dijo que no, que si creía en la resurrección, y ella le dijo: sí, yo creo que al final. Él le dijo: no, yo hablo de que yo estoy aquí para salvar a tu hermano. Y ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Increíble. A veces se nos olvida eso. La parroquia de Santa Marta está en la carrera 21, número 5141. El 30 está Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, la 12ª hija que desarrolló durante su juventud un estilo de vida que la acercó a la plena consagración al Señor. En noviembre de 1905 asistió en Guadalajara a una jornada del ejercicio espiritual donde aceptó dócilmente ser sierva del Señor, ingresando luego a un instituto religioso que recién se había creado, las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, fundado por el canónigo Atenógenes Silva, para atender a los enfermos abandonados y a los menesterosos. El 25 de enero de 1921 se realizaron las primeras elecciones non canónicas, saliendo electa superiora general. Durante 33 años, hasta 1954, estuvo en la dirección, fundando 16 casas para atender enfermos y ancianos desvalidos. Murió en Guadalajara a sus 91 años. El 31 tenemos a San Ignacio de Loyola. Nació en 1491 en el castillo de Loyola con el nombre de Íñigo. Era el más joven de 11 hijos que tuvieron sus padres. Entró a la carrera militar en 1521, pero a sus 30 años, siendo ya capitán, fue gravemente herido mientras defendía el castillo de Pamplona. Le hicieron 3 operaciones en la rodilla, dolorosísimas, sin anestesia, pero no permitió que nadie lo sostuviera ni lo atara. No prorrumpió ni una queja, los médicos estaban admirados y trataron de hacer que la pierna operada no le quedara más corta, amarrándole unas pesas al pie. Así estuvo por semanas, con el pie en alto, soportando ese dolor. Sin embargo, quedó cojo durante toda su vida. Mientras estaba convaleciente, pidió que le llevaran novelas de caballería. Quería narraciones inventadas, imaginarias. Pero su hermana le dijo que no había más que la vida de Cristo y el año cristiano, es decir, la historia del santo de cada día. Y sucedió algo muy especial porque, ya que no tenía otra cosa para leer, se los leyó y se dio cuenta que mientras había leído novelas y narraciones inventadas, sentía una satisfacción, pero después ese momento pasaba y quedaba un sentimiento horrible de tristeza y frustración. En cambio ahora, al leer la vida de Cristo y las vidas de los santos, sentía una alegría inmensa que le duraba por días y días. Mientras se proponía seriamente convertirse, una noche se le apareció Nuestra Señora con su Hijo Santísimo. La visión lo consoló tanto que desde entonces se propuso no dedicarse a servir gobernantes de la tierra, sino al Rey del Cielo. Apenas terminó su convalecencia, se fue a peregrinación al famoso santuario de la Virgen de Montserrat. Allí tomó el serio propósito de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados. Cambió sus lujosos vestidos por los de un pordiosero, se consagró a la Virgen e hizo confesión general de toda su vida. Y se fue a una cueva junto al pueblo de Manresa, a 15 kilómetros de Montserrat, a orar y a hacer penitencia. Allí empezó a descubrir todo lo que le serviría luego para escribir su famoso libro de ejercicios espirituales, La noche oscura del alma, como lo describen
varios santos, que es cuando se siente el aburrimiento y cansancio en todo lo que se relaciona con lo espiritual. Luego también la otra enfermedad espiritual muy fastidiosa, los escrúpulos, o sea, imaginarse que todo es pecado. Pero anotando todo esto, pudo adquirir lo que se llama discreción de espíritus. Allá tenemos que llegar, que consiste en saber determinar qué es lo que le sucede a cada alma y cuáles son los consejos que más necesita. Saber distinguir lo bueno de lo malo. En 1523 se fue en peregrinación a Jerusalén, pidiendo limosna por el camino. Todavía era muy impulsivo, y un día casi ataca a espada a uno que hablaba mal de la religión. Por eso le aconsejaron que no se quedara en Tierra Santa, donde había muchos enemigos del catolicismo. Después fue adquiriendo gran bondad y paciencia. A sus 33 años empezó como estudiante de colegio en Barcelona, España. Sus compañeros de estudio eran mucho más jóvenes, así que se burlaban mucho, pero él toleraba todo esto con admirable paciencia. Después pasó a la Universidad de Alcalá. Vestía muy pobremente y vivía de limosna. Reunía niños para enseñarles religión. Hacía reuniones de gente sencilla para tratar temas de espiritualidad y convertía a pecadores, hablándoles amablemente de lo importante que es salvar el alma. Lo acusaron injustamente ante la autoridad religiosa y estuvo 2 meses en la cárcel. Después lo declararon inocente, pero había gente que lo perseguía. Él consideraba todos sus sufrimientos como un medio de Dios para proporcionar todo lo que fuera pagando sus pecados. Se fue a París a estudiar en la famosa Universidad de la Sorbona. Allá formó un grupo con 6 compañeros que se han hecho famosos porque con ellos fundó la Compañía de Jesús. Sí, los jesuitas. Son Pedro Fabro, Francisco Javier, Lainez, Salmerón, Simón Rodríguez y Nicolás Bobadilla. Recibieron doctorado en aquella universidad y daban muy buen ejemplo a todos. Los 7 hicieron votos o juramentos de ser puros, obedientes y pobres el 15 de agosto de 1534 en la fiesta de la Asunción de Mamá Linda. Se comprometieron a estar siempre bajo las órdenes del sumo pontífice. Se fueron a Roma y el Papa Pablo III les recibió muy bien, les dio permiso para ser ordenados sacerdotes. Y luego ya en 1540 aprobó su comunidad. En Roma pasó el resto de su vida. Como casi cada año se enfermaba y después volvía a obtener la curación, cuando le vino la última enfermedad nadie se imaginó que se iba a morir. Así que fue inesperado cuando el 31 de julio de 1556, a sus 65 años, falleció, logrando difundir mucho esta comunidad, enviando a San Francisco Javier a evangelizar a Asia, y así sucesivamente cada uno tenía su lugar. En 1622 el Papa lo declaró santo y después Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en todo el mundo. Él fue el que creó la preciosa oración que podemos rezar después de cada misa que dice: alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndeme, a la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos 3 parroquias en Bogotá. En el centro, en el barrio Olaya y en Fontibón, donde aún no han construido la iglesia, aún está en proyecto, pero por ahora es una bodega. Ninguna de las 3 las conozco por dentro. Quizás ustedes sí, cuéntenme qué tal les han parecido. Muchas gracias por ver este vistazo y muchas bendiciones para todos.